por favor. Y solo vamos a leer un versículo de Apocalipsis, capítulo 3, cuando Jesús habla de la última dispensación, que es la que estamos viviendo de la iglesia. El mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis es una escalera que nos enseña cómo llegar al trono de Cristo. Y en el último mensaje, la iglesia de la Odisea, él termina diciéndoles en el versículo 21, Apocalipsis 3:21, dice: al que venciere, le daré que se siente, ¿qué dice? Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice Jesús, y me he sentado con mi Padre en su trono. Se cuenta que Cristo se ha sentado en el trono del Padre, pero ahora Cristo nos ofrece a nosotros su trono, pero hay que calificar para ello, hay que ser vencedor. Diga conmigo: tengo que ser más que vencedor. Él dice: mira, al que vencieren, es una invitación para todos, pero no es para cualquiera, es para los que logren vencer. Y la pregunta es: ¿vencer qué? Vencer todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, que es contrario al carácter, a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Celestial. ¿Estamos? El cristianismo precisamente consiste en eso, en un proceso de restauración de nuestro ser, de transformación de nuestro carácter, para tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo y del Padre, para poder entonces sentarnos en el trono de Cristo y reinar con Él. ¿Estamos? Ese es el mayor privilegio, el mayor éxito que usted y yo podemos tener. Pero para ello tenemos que tener un corazón limpio, o llegar a tener un corazón limpio. ¿Y de qué cosa nos tenemos que limpiar? Pues la Biblia nos enseña de diferentes maneras, y nos habla de diferentes maneras apuntando hacia lo mismo. O sea, mire, Dios es tan buen maestro que nos deja diferentes cuadros de lo que hay que quitar de nuestro corazón. Viene siendo lo mismo, pero nos lo presenta de diferentes maneras, para que alguna de ellas se le entendamos y trabajemos nuestro corazón. Y una de ellas está en 1 Corintios capítulo 5. Vamos a leer ese versículo, por favor. 1 Corintios capítulo 5. Hoy vamos a ver lo que es la levadura espiritual. Es la continuación de una enseñanza que di hace 7 meses y que usted puede encontrar en YouTube. La enseñanza se llama levadura espiritual, la levadura espiritual. Usted véala nuevamente o escúchela, y entonces esto va a ser una continuación. Yo dije que que en esa ocasión dije: esto solo es una introducción, daré otras enseñanzas, y sí, ahora la estamos haciendo, aunque sea 7 meses después. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, se nos da una orden, siempre enfocado a lo que les he dicho de ser de limpio corazón. Y en este caso dice, miren, versículo 7: límpiense, aunque ahí dice limpiaos. No sé cómo quiere hablar usted. ¿Limpiaos o límpiense? Limpiémonos. Pero dice: límpiense. Pues, ¿de qué cosa? De la vieja. ¿Pero vieja qué? Hay que tener cuidado, ¿sí? Bueno, dice: límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa. ¿Cómo debe ser esa nueva masa? Sin levadura, aunque dice como son, pero es como debemos de ser. Usted ve otras versiones, y las versiones más apegadas dice nueva masa como deben de ser, porque todavía no lo somos así. Esa es la realidad. Entonces, como deben de ser, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí, mire, este versículo es bien poderoso, porque dice: miren, límpiense de toda la vieja levadura, de todo el pecado, de toda la maldad, todo lo que hay en nuestro corazón. La levadura tiene muchas connotaciones en la palabra de Dios, apuntando siempre a lo mismo. Sin embargo, nos dice: mire, límpiense. Es una acción que usted y yo tenemos que hacer. Aquí hablamos de autoliberación. Si alguien piensa que no hay un fundamento bíblico para la autoliberación, aquí hay uno entre otros. Porque cuando dice límpiense, es que nosotros lo tenemos que hacer, ¿sí? Nosotros nos tenemos que quitar toda esa vieja levadura. Y aquí dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Eso quiere decir que ya Cristo pagó el precio, ya derramó su sangre, ya tenemos los recursos, todo lo que necesitamos para que podamos limpiar nuestro corazón de toda esta levadura.
y vamos a entender qué es esta levadura. Vamos a aprender por lo menos 4 tipos de levadura que hay en nuestro corazón y que nos tenemos que quitar. Hay que trabajar para ello. Y el consejo es que no le demos tiempo al tiempo. Empecemos desde hoy a orar, a hacer lo que vamos a aprender que hay que hacer para ser liberados de toda esa levadura que nos está estorbando. Número 1, que la vida del reino de Dios se establezca en nosotros, que entremos a esa dimensión de vida, que el reino de Dios se establezca en nosotros, sabiendo que el reino de Dios no consiste en cosas materiales, como dice Romanos 14:17, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo que da el Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces, esta levadura impide, estorba, ¿sí? O está esta levadura o está la justicia, la paz y el gozo de Dios en nuestro corazón. Por supuesto que es un proceso, ¿verdad? Vamos quitando la levadura y se va estableciendo más el reino de Dios en cada uno de nosotros. Y tenemos los recursos espirituales, la sangre de Cristo, su palabra y su fuego santo. Son 3 cosas que usted y yo tenemos disponibles ahora. La sangre de Cristo, que tiene poder para limpiarnos de todo mal. Hasta un corito hay, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder, ¿se recuerda? Bueno, tal vez usted no había nacido en ese tiempo, ni yo, pero la sangre de Cristo tiene poder. Y lo cantamos, pero a veces solo lo cantamos y no usamos el poder de la sangre de Cristo. Y el poder de su palabra, que está escrito y envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Y la mayor ruina que tenemos es la que está en nuestro corazón. ¿Sí? Hay que arreglar el corazón. Y también el poder del fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Es un fuego que en este tiempo es un fuego, miren, en nosotros es un fuego que purifica y que santifica. ¿Estamos? En el infierno es un fuego que atormenta, y en el lago de fuego va a ser un fuego que atormenta. Es el mismo fuego. ¿Estamos? En nuestro caso purifica y santifica. ¿Estamos? El fuego de Dios tiene varios ángulos. Por supuesto hay un fuego pervertido también. Recuérdense que Lucifer no le quitaron el fuego que Dios le había dado, y es un fuego de pasiones desordenadas y de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Muy bien, entonces, sabiendo que hay que limpiarnos de toda levadura, empecemos a conocer qué es esa levadura. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a ver a qué se refiere esta levadura. Vamos a ver 4 tipos de levadura, hoy solo vamos a ver una. Muy bien, pero hablando de la levadura, en el capítulo 16 de Mateo, versículo 5, dice, acá, hablando de Jesús, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de qué cosa, de traer pan. Usted, por favor, no se le olvide el pan. A los discípulos se les había olvidado traer el pan, ¿verdad? Muy bien, y Jesús les dijo: miren, cuídense de la levadura. ¿Qué levadura? De los fariseos y de los saduceos. Ahora, paremos un momento ahí. Acá hay muchas enseñanzas, pero solo quiero llamar la atención que nosotros, cuando tenemos levadura en nuestro corazón, que eso quiere decir maldad, no tenemos nuestra mente renovada, tenemos nuestro espíritu dormido. Usted y yo podemos ser cristianos, salvos por gracia, sí, incluso ser el pastor de la iglesia y tener el espíritu dormido. ¿Estamos? O sea, el hecho de que uno sea pastor o que uno sea apóstol, profeta, una cosa es tener un ministerio y otra cosa es tener la mente renovada, es tener nuestro espíritu despierto. Y cuando nuestro espíritu no está despierto, cuando tenemos levadura en nuestro corazón, se manifiesta porque nuestra mente en cualquier cosa se enfoca a lo terrenal. Siempre se enfoca a lo natural cuando nuestro espíritu está dormido. Y se duerme precisamente por toda la levadura, por todo ese fermento que hay en nuestro corazón de manera espiritual. Y en este caso los discípulos, esa era la condición de ellos. En ese momento que sucedió lo que estamos leyendo, Jesús les estaba hablando de algo espiritual, pero ellos lo enfocaron a lo natural. Y así nos pasa. Si el Señor nos habla, nos da una palabra de algo espiritual, pero nuestra mente lo pone en lo natural. Ese es el problema con las profecías, cuando no se dan bien o no se asimilan bien.
Y ponía el ejemplo hoy en el servicio de la mañana, que viene el Espíritu Santo o le habla a una persona a través de un profeta o alguien que tenga espíritu de profecía y le dice, por ejemplo, mira, dice el Señor que ahorita te vienen cosas grandes, ahorita te vienen cosas. Y entonces rápido, sí, me viene una casa grande, un carro grande. Es rápido, nuestra mente se va a lo natural. Cuando Dios está hablando de algo y lo más grande que podemos recibir es la limpieza del corazón, que Cristo se forme en nosotros. Por supuesto que también Dios nos habla de cosas naturales, pero hay que discernir qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y por cierto, cuando a usted le digan, mira, dice el Señor que te vienen cosas grandes, usted dígale, pues eso ya lo sé, dígale, decime algo específico, pues, si de verdad tenés el espíritu de profecía. ¿Estamos? Porque eso cualquiera, yo no le puedo decir a cualquiera, dice el Señor que ahorita te vienen cosas grandes, pero eso cualquiera lo puede decir, ¿no? ¿Sí? O pueden ser grandes problemas también para depurar tu corazón. ¿Estamos? Qué buena, ¿sí? Entonces, los discípulos tenían ese tipo de pensamiento, ese tipo de naturaleza como la tenemos la mayor parte de cristianos todavía. Sin embargo, Jesús no les estaba hablando de algo natural. Leamos nuevamente, dice el versículo 6, Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí hay dos tipos de levadura, ¿sí? Y solo para que veamos un tercer tipo de levadura, deje un dedito aquí y vea conmigo en Marcos 8, por favor. Marcos 8, en el versículo 15, dice, y Él les mandó diciendo, miren, guardaos o cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué dice? Y de la levadura de Herodes. O sea, hay una levadura de Herodes también. Vamos a aprender qué son estas levaduras. La de los fariseos, saduceos, la de Herodes. Y también está una levadura de Corinto, que había en la iglesia de Corinto. Para que nosotros trabajemos eso ahora, ¿de acuerdo? No hay nada tan emocionante como conocer y entender la palabra de Dios, para nosotros poder cambiar, porque necesitamos cambiar. ¿Cuántos están conscientes que necesitan cambiar? ¿Sí? Creo que el que está más consciente, los que viven con usted, que usted necesita cambiar. Y usted está consciente que el que vive con usted necesita cambiar. Todos necesitamos cambiar, ¿o no? Va. Entonces, cuando Jesús les dice, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dice en el versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Vea hacia dónde se fue la mente de ellos, ¿verdad? Jesús hablándoles de algo del corazón, de la levadura, y ellos, de plano lo dice porque no trajimos pan. O sea, la mente de ellos siempre estaba en el pan. Y ahorita me viene un versículo en Proverbios, algo dice, el pan prohibido es sabroso, dice. Hay que tener cuidado con el pan. El pan espiritual y el pan natural también, ustedes. Usted sabe que bueno, veamos qué es este pan. Versículo 8 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, y miren la regañada que les dio Jesús, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? O sea, ¿por qué piensan que no van a tener que comer? Y les dijo, ¿no entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y de cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes y 4,000, entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogieron? Y les dice en el 11, ¿cómo es que no entienden? Digan conmigo, tengo que entender. Es que ese es el clavo, ¿verdad? Esta es la falta de entendimiento. Dice, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y el versículo 2 dice, entonces entendieron. Así nos pasa a nosotros. Sí, pues si no era por ahí la cosa, ¿verdad? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino ¿de qué cosa? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Se cuenta que cuando él les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, hoy solo me va a enfocar a la levadura de los fariseos. Está hablando de una doctrina. La doctrina de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los pastores de aquel tiempo. Eran los sacerdotes. Eran los pastores. Sin embargo, creo que no sé si hay alguna excepción, pero todos los pastores de aquel tiempo eran ciegos espiritualmente. Usted piense cómo estará el tiempo hoy, pero en aquel tiempo casi todos eran ciegos. Había uno que por un ratito se le abrieron los ojos, que fue el sumo sacerdote Caifás. Por un ratito se le abrieron los ojos, pero ahí se los volvió a cerrar el hombre. Pero bueno,
El asunto es que él les estaba diciendo: mire, cuídense de esta doctrina de sus pastores. Les estaba diciendo en ese tiempo. Qué tremendo es ustedes. Y la palabra es la misma de ayer, de hoy y de. Por eso les aconsejo, usted escuche la palabra, escuche los mensajes, pero usted vaya a su casa, medite la palabra, corrobore si es así o no. ¿Estamos? Porque en este tiempo nos da mucho gato por liebre. ¿Sí? ¿Sabe usted ese dicho, verdad? ¿Sí? Nos dan gato por liebre. Entonces hay que ser, mire, hay que ser sensatos, hay que ser sabios, hay que ser diligentes en que lo que escucho, que me están enseñando en la palabra de Dios, tengo la responsabilidad de ir a mi Biblia, leer, meditar, orar y decirle: Espíritu Santo, confírmame si es así la cosa o no. Usted no va a tener excusa delante del Señor en aquel día decirle: pero mire, fíjese que a mí mi pastor así me enseñó. Eso no va a ser excusa, ¿sí? Y si yo estoy por ahí, le voy a decir: a mí que me registren, yo no. Tenemos la responsabilidad de corroborar. Por favor, no se trague cualquier cosa. Estamos, y se lo digo aquí de frente, no, mire, usted no se trague solo todo lo que yo le digo acá. Usted vaya y corrobórelo. Estamos. Que conste que se lo estoy diciendo. Muy bien, entonces acá los discípulos al fin entendieron y era una doctrina de los fariseos. Veamos qué tipo de doctrina o qué tipo de levadura es esta de los fariseos. Si me acompaña Lucas capítulo 12. Lucas 12. Dice en el versículo 1, hablando esto, y me gusta el contexto en que sucede esto, porque es cuando hay una multitud de personas ahí con Jesús. Esto de las multitudes es algo bien tremendo en la palabra de Dios. Dice en el versículo 1, en esto, dice, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Mire cuántas personas habían ahí con Jesús ustedes. Estamos Lucas 12, 1, ¿verdad? Dice, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Diga conmigo: primeramente. Ahora vea que Jesús era muy especial. Estaba la gran multitud, pero aquí no se refirió, no se enfocó a la multitud, sino él se enfocó en sus discípulos. Hay que ser discípulos de Jesús, hermanos. Usted ya es creyente, usted ya es salvo, pero tome la decisión de ser un discípulo de Jesús. Es la decisión más radical que usted puede tomar en este tiempo. Bueno, siempre es la decisión más radical, pero hay que tomarla si es que queremos estar en la casa del Padre. ¿Estamos? Y acá entonces dice, se enfocó a los discípulos primeramente y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, que es, ¿qué dice? La hipocresía. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Y créanme que la hipocresía es la levadura, o es lo que en nuestro corazón nos causa más problemas. Miren, la hipocresía nos mete en muchos problemas. La hipocresía nos hace, esa hipocresía en nuestro corazón es la que nos hace ser infelices, es no estar satisfechos, no tener contentamiento. Mire, la hipocresía es lo que tiene a mucha gente endeudada, porque la hipocresía es falta de sinceridad. Es lo contrario a la sinceridad, a la honestidad. La hipocresía es aparentar lo que no somos, querer apantallar a los demás, querer mostrarles a los demás que tenemos o que somos lo que no tenemos y lo que no somos. Y dentro de nosotros los cristianos, la iglesia, créanme que es de los lugares en los que más se mueve la hipocresía, porque todos, mire, todos tenemos la tendencia a aparentar ser santos, ¿o no? Mire, acá todos ponemos cara de angelitos y nos vemos como angelitos unos a otros, pero decía en la mañana, pero en la casa tal vez te ven como angelito, pero caído, pues, porque sí, mire, hay tanta apariencia, y más entre nosotros. Y yo sé que si alguno va a escuchar este mensaje, entre los ministros se mueve demasiada hipocresía, demasiada apariencia. Y Jesús enfocó sus baterías para confrontar la hipocresía principalmente con los fariseos, con los escribas, con los sacerdotes, pastores y los teólogos de aquel tiempo, porque es donde más se levanta la hipocresía, ¿verdad? Porque como ya predico, entonces tengo que aparentar que soy santo, como que ya no pecara, ¿verdad? Como que ya no tengo malos deseos. Miren, caras vemos. Póngale usted lo demás, ¿verdad?
ya sea chamucos o deseos, vemos, o sea, no sabemos, ¿va ustedes? Sí, hay que tener mucho cuidado. Recuérdense que Dios ve el corazón, no ve la apariencia. Y siempre tenemos esa tendencia. Todos tenemos este tipo de levadura. Todos tenemos este tipo de levadura. No se escapa ninguno. Ninguno. Es por eso que hay que ponerle atención, porque recuerdan lo que leímos en 1 Corintios capítulo 5 versículo 6 al 8. La orden es: límpiense, o sea, quítense de ustedes toda esa levadura de maldad, porque todo esto es maldad en nuestro corazón. Y aquí claramente nos dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía, y el problema es que se convierte en doctrina. Porque el aparentar, hermanos, lleva a los fariseos o lleva a los ministros a presionar a las personas a que se vistan de cierta manera o que se conduzcan de cierta manera, cuando por dentro todavía no se tiene eso, en el corazón no se tiene eso. Y es donde caemos le pueden llamar de muchas maneras, a alguien le llaman legalismo, pero al final de cuentas es hipocresía, ¿sí? El querer a través del traje querer aparentar ser un monje, y el traje no hace al monje. Las mujeres son las que sufren más la presión en este sentido dentro de la iglesia a nivel del mundo, dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Aquella presión de, mire usted, incluso hasta condenación. Mire, si usted no se pone falda larga y no usa el pelo largo, usted se va a ir al infierno. Usted no va a poder entrar al cielo. Y ese es otro tipo de levadura, la ignorancia que vamos a ver de los saduceos. Pero una mujer puede usar todo el tiempo su vestido largo y usar su pelo largo, pero si no trabaja el corazón va a tener la lengua larga también. Sí, o sea, y solo es apariencia, ¿verdad? Ustedes por fuera aparentar ser lo que no somos. No estoy diciendo con esto que entonces usted sea imprudente en vestirse como se le dé la gana, sino también sabiendo que si trabajo mi corazón, si se sana lo de adentro, si cambia lo de adentro, también se va a reflejar en lo de afuera. El problema es cuando solo nos enfocamos en lo de afuera y no trabajamos lo de adentro. Es allí donde la levadura de hipocresía hace estragos y nos puede dejar fuera de ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Recuérdense que todo esto está enfocado a que usted y yo seamos de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. ¿Estamos? Es por eso que Jesús atacó y confrontó duramente lo que es la hipocresía. Ya que estamos ahí en Lucas capítulo 12, vea por ejemplo en el capítulo 11, en el versículo 39. Vamos a leer del versículo 37. Dice: luego que hubo hablado, refiriéndose a Jesús, le rogó un fariseo que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. O sea, Jesús aceptó la invitación. ¿Estamos? Y en el 38 dice: el fariseo, cuando lo vio, ¿qué pasó? Se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, que no se había echado gel en las manos antes de comer. Y entonces, pero el Señor le dijo: ahora bien, le dice, escucha lo que le dice Jesús: ustedes los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Los pastores de aquel tiempo. Entonces vea pues, dice: ustedes los fariseos limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y se recuerdan lo que leímos en 1 Corintios 5, 8. ¿Me pueden poner el versículo así en pantalla? ¿Se recuerdan que hablando de la levadura, la vieja levadura es la levadura de malicia y de maldad? Y aquí Jesús les dice: por dentro ustedes están llenos de rapacidad o de avaricia y de maldad. ¿Está claro esto? Dice: miren, ustedes se enfocan en que por fuera todo esté bien, pero por dentro, les dice Jesús, están atestados de levadura. Y entonces les da un piropo en el versículo 40. Necios, les dice. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro?
Y entonces, para no entretenerme ahí en eso, porque si no caigo en la tentación de ponerme a explicar otros versículos ahí, saltemos de una vez al versículo 44. Y refiriéndose a los fariseos, sigue con los piropos. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Mire qué tremendo eso. Que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Uy, eso es peligroso. En otras palabras, mire, ustedes son como sepulcros. ¿Qué hay adentro de un sepulcro? ¿Qué hay adentro? Un cadáver, un muerto. Dice, ustedes son como los sepulcros. Pero dice, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Cómo interpreta usted eso? Ustedes solo aparentan lo que no son. Y el problema es que el resto no saben lo que hay dentro de ustedes. Se miran muy espirituales, hablan muy espirituales, tienen una elocuencia con un cristianés, aleluya, gloria a Dios y tantas cosas. Pero dice, la gente no sabe la rapacidad y la maldad que hay adentro. Y fíjense que cuando dice esto, los versículos anteriores se refiere al diezmo. Lo vamos a leer ustedes. Fíjense que si regresamos al versículo 40, dice: necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Y entonces en el 41 dice: pero den limosna de lo que tienen, y entonces todo será limpio. No voy a entrar en detalles de eso, pero la limosna tiene un poder limpiador que complementa al de la sangre de Cristo, porque está escrito que casi todo es limpiado con sangre, casi todo. Hay una parte que no, porque Dios así lo dispuso. No es que la sangre de Cristo no tenga poder. ¿Está escuchando? Porque Dios dejó una parte donde solo con la limosna se puede limpiar. Pero eso ya lo enseñé. Usted busca ahí las enseñanzas. ¿Dónde? No sé, pero usted búsquelas. Pero en el versículo 42 dice, vea la reprensión, por favor, abramos nuestros oídos a esto. Dice: mas hay de ustedes, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza. En ese tiempo así era. Y pasan por alto, o no le ponen atención, o no se enfocan en la justicia y el amor de Dios. Y luego dice, léalo en voz alta: esto era necesario hacer sin dejar aquello. En otras palabras, miren, les dice Jesús, se lo voy a poner en mis palabras. Miren, ustedes se enfocan en que les den el diezmo y sacarle el diezmo a la gente. Sí, eso es lo que está diciendo Jesús. Mire, ustedes, su corazón está en el diezmo y sacándole el diezmo, las ofrendas, y por eso hacen de todo tipo de cosas, maratón y tantas cosas. Pero ustedes van detrás del dinero de la gente, les dice, detrás del diezmo, pero no trabajan nada, ni les enseñan ni trabajan la justicia, la limpieza de corazón. El reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo. Ustedes no trabajan en nada para que el reino de Dios se establezca en ellos, para que el corazón de ellos se limpie. No les enseñan eso, para que ellos sean limpios de corazón, para que el amor de Dios llene el corazón de ellos y puedan amar a Dios con todo su corazón. Pero les dice, no invalida el diezmo. Le dice, miren, era necesario, está bien que ustedes tenían que hacer esto de enseñarle la justicia, el amor de Dios, sin dejar de hacer aquello, pero su enfoque tiene que estar en esto. ¿Me va a entender con esto? Bueno, yo creo que ahora ya no es así como en este tiempo, ¿verdad ustedes? Bueno, usted saque su conclusión. Estamos. Entonces, en ese contexto es que les dice el versículo 43: hay de ustedes, fariseos, que aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, el reconocimiento, el prestigio, las fotos, las selfies y tantas cosas, ¿verdad ustedes? Sí. Pero todo eso es producto o un efecto de la levadura que hay en el corazón, la levadura de hipocresía. Porque el enfoque es aparentar y aparentar. Mire, y es por eso que les dije que mucha gente está endeudada, porque con tal de aparentar no le importa endeudarse para comprar cosas para que los demás digan, ¿cómo está de bien? ¿Cómo le va de bien? ¿O no? Créanme
que la hipocresía, esta levadura, tienen problemas a mucha gente en este tiempo. Tengo que, aunque no me importa endeudarme con tal de que tenga un televisor grandote para que vean que tengo un televisor grandote. ¿Sí? Y así, usted, mira, hay tantas cosas que decir de esto, pero lo que quiero llevarle es que la levadura está causando mucho daño, esta levadura de hipocresía. El aparentar, ese afán, ese miedo a ser rechazado si no me ven como se supone que me tienen que ver. El miedo al rechazo, el miedo a la discriminación. Miren, hermanos, tenemos que quitar esto de nuestro corazón. Por algo nos dice la palabra: límpiense, quítense de ustedes toda esa levadura de hipocresía, porque no solo nos perjudica tanto, y lo peor de todo es que nos está estorbando que podamos llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. O sea, nos causa pérdidas y problemas en este tiempo, y nos va a causar una gran pérdida eternamente el no tener la dicha de estar con el Padre, de estar en la Nueva Jerusalén, el no poder tener la dicha que Jesús nos diga: siéntate conmigo en mi trono. Esto es algo bien delicado, es algo bien serio, está en juego nuestra cercanía con el Padre. No le demos más tiempo a esta levadura de hipocresía, no le demos tiempo al tiempo, trabajémosla lo más antes posible. ¿De acuerdo? Jesús le pega duro a esto de la hipocresía. Acompáñenme al capítulo 23 de Mateo, por favor. Así vamos a leer unos versículos salteados. Y usted en su casa, por favor, métase a este tema de la hipocresía, entiéndala, trabájela, ore para ser liberado, como vamos a aprender de esta levadura de los fariseos. En la próxima enseñanza veremos la levadura de los saduceos, y después la de Herodes, y después la de Corinto. Esto está emocionante, hermanos. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 23 de Mateo dice, hay algo que es bien importante, porque lo que causa esta levadura, esta hipocresía. En el versículo 13 dice: mas hay de ustedes, escribas y fariseos, ¿cómo les dice? Hipócritas. Paremos un momento ahí, paremos un momento. Jesús hablaba de esa manera, pero no es para que nosotros tratemos a nuestros hermanos así también. Porque alguien dirá: mire, es que hipócritas, que esto, lo otro. ¿Y usted por qué les dice así? Porque Jesús así predicaba. Sí, pero Jesús no tenía levadura de fariseo. Jesús no era hipócrita. En cambio, nosotros todos somos hipócritas, ¿o no? No os hagáis. Mire, reojo el que está a la par. Entonces, entendamos esto, porque Jesús hablaba de esta manera, porque Jesús era Jesús. Usted y yo tenemos que tener misericordia, porque nosotros tenemos grandes clavos con la hipocresía, con la apariencia. Bueno, entonces Jesús les dice: escribas y fariseos. Agarra a los dos, ¿verdad? A los pastores y a los maestros, porque los escribas eran los maestros, los teólogos. Y les dice: porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Miren qué tremendo esto. Les dice: miren, pastores, teólogos, hipócritas, por enfocarse a lo natural, a lo terrenal, están limitando, son un estorbo para que la gente entre a la dimensión de vida del reino. Ni entran ustedes ni dejan entrar. Pero ahí también los demás, ¿verdad? Ustedes. Porque si aquel no me deja entrar, yo lo hago a un lado, pues. En el sentido, pues, de, bueno, ¿hacia dónde está enfocando mi corazón? Porque es donde hay que observar. ¿Hacia dónde está enfocando esta persona mi corazón? ¿Me está enfocando a lo terrenal o me está enfocando a lo eterno? Y ahí cada quien evalúa, pues. Y uno tiene que tomar decisiones. Y yo le soy honesto. A mí me gusta escuchar y sigo a alguien que veo que va adelante de mí, de camino a la casa del Padre. Pero si veo que otro va detrás de su corazón lleno de avaricia, y todos tenemos avaricia, por supuesto, pero si me está empujando a la recompensa terrenal, a las cosas terrenales, a viajes, relojes y puntos, sería un insensato si lo sigo. ¿Sí? Y si es en la tele, cambie canal y base donde hay que buscar quien nos enseña los misterios del reino para llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. No hay muchos, por cierto, pero lo hay.
Sí lo hay. ¿Estamos? Sí lo hay. ¿Quién nos enseñe? ¿Quién nos pueda guiar? ¿Quién nos pueda dar luz para nosotros avanzar de regreso hacia la casa de nuestro Padre Celestial y estar preparados para el encuentro con Jesús, estar preparados para el arrebatamiento de los santos, hermanos? Pero que el día que nos vayamos de esta tierra, nosotros estemos sin levadura en nuestro corazón, seamos una masa limpia sin levadura. La palabra levadura, por cierto, significa agrio, amargo. Eso significa en hebreo, en la raíz de levadura, y de leudado es amargo, agrio, amargura. Eso significa también leudado, y significa rojo en el sentido de ese fuego de perverso, de odio o de pasiones desordenadas. ¿Estamos? Más nos vale, miren hermanos, si queremos ver al Padre cara a cara, tenemos que llegar sin levadura en nuestro corazón, una masa nueva, limpia. ¿Estamos? Recuérdense que la levadura se le agrega al pan, porque ¿qué hace la levadura? Infla el pan. No solo el pan, sino al que se come el pan. La levadura natural, pero la levadura espiritual nos infla, ¿sí? Es el orgullo el que trabaja desde adentro y nos hace ser hipócritas para aparentar lo que no somos. ¿Estamos? Entonces hay que trabajar esa levadura que hay en nuestro corazón de esta hipocresía, y como vamos a aprender los otros tipos de levadura. Pero sobre todo que cuando nos vamos de esta tierra, nos vayamos de esta tierra, nuestro corazón esté limpio. Sea que nos vayamos por la vía del rapto o por la muerte física. No importa cuál de las dos salidas, de las dos maneras salgamos de esta tierra. Lo importante es cómo va nuestro corazón. ¿Estamos? ¿Cómo va nuestro corazón? Si somos sensatos y sabios, vamos a buscar eso. Si somos necios, como Jesús dice acá, pues vamos a ser como los fariseos, enfocados nada más en lo terrenal, en lo material. ¿De acuerdo? Por supuesto que no quiere decir que seamos negligentes en no trabajar y todo, así como ya me voy a ir, quiero irme a la casa del Padre y yo no voy a trabajar y hacer votos de pobreza. No se trata de eso. ¿Estamos? Porque también eso es levadura. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, hermanos, veamos qué otra cosa podemos ver de la hipocresía. Y vamos al versículo 26, solo para recordar esto. Vamos al versículo 23, dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Siempre les dice hipócritas. Usted no quería estar en esos zapatos, ¿verdad? Porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley. Diga conmigo, lo más importante. O sea que hay algo más importante que estas cosas. ¿Sí? Que el diezmo de todas esas cosas. Hay algo más importante. Yo sé que esto no le gusta a algunos, pero hay algo más importante que... Dice, ¿y qué es eso más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Pero no podemos alcanzar la justicia si no nos limpian el corazón. No puedo tener misericordia como mi Padre misericordioso si no me limpian el corazón. Y no puedo crecer en fe y llegar a tener fe completa al 100% en Dios si no me limpian el corazón. ¿Está claro esto? Y entonces les dice, dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Estamos? Y entonces dice, guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Qué tremendo eso. Es ponerle atención a los detalles de afuera y no darse cuenta de la rapacidad y de la maldad y de toda la atrocidad que hay en el corazón de nosotros. Y Jesús dice en otras palabras, miren, es más importante que te sanes, que sanes tu corazón, que se sane tu alma, que se limpie tu corazón. De todas maneras, si buscas esa limpieza, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que necesites, el Padre que sabe de qué cosas tiene necesidad, Él se los va a añadir, dijo Jesús. Fue la promesa de Él, ¿o no? Pero creámosle. Por supuesto que Dios nos provee bendiciendo el trabajo en nuestras manos. ¿Sí? Dios bendice el trabajo en nuestras manos. ¿De acuerdo? Así es que seamos honestos con Dios. Y no es el tema del diezmo, pero aquí usted saque sus conclusiones. ¿Cuál es la actitud correcta que debemos nosotros de tener? ¿De acuerdo? Al final de cuentas, lo que importa es cómo está nuestro corazón, porque no sabemos si mañana estamos o no estamos. Ojalá todos estemos
Y el lugar más seguro para nosotros buscar de Dios es venir a la iglesia. No tenga miedo a venir a la iglesia. Aquí lo más que le puede pasar es que si usted viene con temperatura, usted se sane. Aquí no vamos a sacar a nadie, no vamos a dejar por decir, no vamos a frenar a nadie solamente porque trae fiebre o porque viene con ese bichito. Aquí en el nombre de Jesús usted se sana. Porque si no, ¿en qué estamos? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si no me sano y me muero? Pues se va. ¿Cuál es el problema? De todas maneras, un día se va a ir. Entonces hay que trabajar el corazón. Téngale más miedo. Mire, tenga más miedo a irse con el corazón con levadura. Téngale más miedo a eso que a un virus. ¿De acuerdo? De todas maneras, esa levadura, ese es el peor virus que hay en el corazón. A ese virus hay que ponerle atención ustedes. Lo demás, ¿sí? ¿O no? Va. Entonces, hermanos, ¿qué hacer con esa levadura? Bueno, en primer lugar quiero decirle esto. Hay que reconocer que la levadura que hay en el corazón es pecado. Reconocer que la hipocresía es pecado. Hay que ser honestos con Dios y reconocer que sí tenemos hipocresía. Suena feo, yo sé que suena feo, pero hay que reconocer que somos hipócritas. ¿Estamos? Porque si no somos honestos y sinceros con Dios, no vamos a llegar lejos. Arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, pedirle a Jesús que nos salve, que nos libere de esta levadura de hipocresía. Y peor aún si ya es una doctrina en nosotros. Una doctrina de pensar que si no me he visto de esta manera o el otro, entonces voy a perder la salvación. O me voy a ir al infierno. Ha hecho tanto daño esto. Hay mucha de esta levadura manifestada, que todos la tenemos. Es cierto, todos la tenemos, pero también se está manifestando mucho, se ha manifestado mucho esta levadura. Entonces hay que reconocer que la levadura de hipocresía es pecado. Reconocer que somos culpables. Pedirle perdón al Señor, pedirle que nos lave, que nos libere, que nos sane. Pero también hay algo más que tenemos que hacer. Para concluir, acompáñeme a 1 de Pedro capítulo 2 y veamos qué hay que hacer con esta hipocresía. 1 de Pedro capítulo 2, perdón. Dice en el versículo 1: desechando pues, dice, ¿cuánta? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, dice, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Abra su corazón a esto que le voy a decir. Una de las manifestaciones o de los síntomas que tengo demasiada levadura de hipocresía, y por cierto de todas las otras cosas que dice ahí, uno de los síntomas es que no tengo hambre de la palabra de Dios. No me dan ganas de estudiar mi Biblia. No me dan ganas de meditar en la palabra de Dios. Y por supuesto no me dan ganas de orar. ¿Por qué es que no me dan esas ganas? ¿Por qué es que no puedo desear como un niño recién nacido? Usted sabe que un niño recién nacido cuando tiene hambre llora y llora, y más vale que le den la leche o la pacha. ¿Estamos? Y aquí la palabra dice, mire, ustedes tienen que desear de esa manera, anhelar de esa manera la palabra, comer, alimentarse de la palabra de Dios, para que entonces puedan crecer en salvación, puedan crecer y madurar espiritualmente. Pero para que pueda tener esa hambre, ese deseo de Dios, de la palabra, tengo que renunciar, desechar de mi corazón, porque esta palabra desechando es renunciando. Y en Tito 2:12 dice que renunciemos a toda impiedad.
Tengo que renunciar. Hay un poder cuando uno renuncia. Decirle: Señor mío, Dios mío, reconozco que hay hipocresía y de paso todas las demás cosas. Hay malicia, hay engaño, hipocresía, envidia, celos amargos, maldad en mi corazón. Señor, yo renuncio a toda hipocresía y la desecho de mi corazón. En el nombre de Jesús, hipocresía que estás en mi corazón, desarráigate de mi corazón, sal de mi corazón, te expulso de mi corazón. Hay que autoliberarse. Esta palabra desechando es también autoliberarse, pues. Y clamar la sangre de Cristo. Esto es después de haberme arrepentido, decirle: Señor Jesús, perdóname por toda esta hipocresía que hay en mi corazón. Perdóname por esta tendencia, este afán que tengo de aparentar, Señor, que soy alguien, o que tengo esto, que tengo. Mire, tantas cosas que nos mueven a estar aparentando lo que no somos o lo que no tenemos. Decirle: perdóname, Señor, reconozco que esto me está estorbando para que yo pueda ser de los bienaventurados de limpio corazón. Libérame, sáname. Y Señor, yo por mi parte renuncio, desecho de mi corazón toda esta hipocresía, toda esta levadura de hipocresía que hay en mi corazón. Renuncio a esto, Señor. Y al otro día en la mañana igual yo renuncio a toda hipocresía, renuncio a toda maldad, engaño. El engaño es parte de la levadura de los saduceos que vamos a aprender. Y pedirle a Jesús: sálvame, limpia mi corazón, forma en mí un corazón limpio, que yo pueda ser, Señor, un pan sin levadura. Jesús es el pan de vida. ¿Cuánto lo creen? Él es el pan que descendió del cielo. Jesús es un pan sin levadura. Él es un pan de sinceridad. Él es un pan de verdad. Él es la verdad. Pero Él quiere que usted y yo seamos también un pan sin levadura, un pan de luz, un pan de verdad, un pan de sinceridad, transparentes, no aparentes, sino transparentes, para reflejar la gloria de Dios. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, porque en Él no hay levadura, no hay hipocresía. Él es transparente completamente. Y así tenemos que ser usted y yo, transparentes, hermanos, para reflejar la gloria de Dios. Fieles en reflejar la gloria de Dios en este tiempo y por la eternidad. ¿Cuántos quieren eso? Pónganse de pie un momento y le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. No tenemos idea de cuánto hemos actuado con hipocresía, con actitudes, con palabras, con cosas. Tenemos serio problema viviendo para los demás, para complacer el ojo, la vista de los demás, miedo a la opinión de los demás, hermanos. Hay que aprender a ser reales, a vivir para el Señor, a no tener miedo de ser como somos. Es una lucha, es un esfuerzo, mire, desgasta estar aparentando ser lo que no somos. Desgasta, hermanos, en todo sentido, desgasta. Pero si logramos ser liberados, ser libres de esta hipocresía, créame que entonces vamos a tener esa vida del reino de Dios, una vida de paz, de gozo, sin miedo al qué dirán, sin miedo a la crítica, sin miedo al rechazo. ¿Estamos? Esa es vida, hermanos. No estar viviendo para la gente, sino viviendo para el Señor, haciendo todas las cosas para el Señor, hermanos, no para la opinión de la gente. ¿Estamos? Es allí cuando entramos a la verdadera libertad. Por eso Jesús dijo: a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y para ser verdaderamente libre, entre otras cosas, hay que ser liberados de la hipocresía que tanto daño nos causa y le causa a nuestras familias también, hermanos. Porque a veces tenemos mal a la familia por aparentar lo que no somos, y nos embarcamos en proyectos y en cosas que después no podemos sostener, impulsados por la vanidad, que es lo mismo que va de la mano con la hipocresía, y tiene su prima la avaricia y su primo la codicia. Padre bendito, reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, no tenemos idea, Padre, de cuánta levadura de hipocresía hay en nuestro corazón. No tenemos idea, Padre.
No tenemos idea de cuánto hemos pecado, Padre, y te hemos ofendido y te hemos desagradado con toda esta hipocresía que hay en nuestro corazón y que sale de dentro de nosotros, Padre. Señor, te pedimos misericordia, te suplicamos gracia, Padre, te suplicamos perdón. Sálvanos, Señor Jesús, de toda esta hipocresía, de toda esta levadura de hipocresía, Jesús. Señor, queremos ser reales. Necesitamos, Jesús, aprender a ser mansos y humildes de corazón, reales, transparentes contigo y en todas las cosas, Señor Jesucristo. Reconocemos, Señor, que somos culpables de tener miedo en nuestro corazón, miedo a la crítica, miedo al que dirán, miedo al rechazo, Señor. Miedo, Señor Dios, a ser tenidos por nada. Señor, perdónanos por todo esto que hay en nuestro corazón. Es evidente, Señor nuestro. Te suplicamos misericordia, gracia. Te suplicamos socorro oportuno, como está escrito, Padre. Socórrenos de toda esta hipocresía, de toda esta vanidad, Señor, y de todo este miedo maligno al rechazo, a la crítica, al que dirán. Te rendimos nuestro corazón, Señor. Y Señor, yo decido hoy renunciar a esta hipocresía. Y dígale conmigo: yo renuncio, Señor, y desecho de mi corazón toda hipocresía, todo engaño, toda malicia, toda envidia y todos los celos amargos que hay en mi corazón. Yo los desecho de mí ahora. Y dale conmigo: hipocresía, en el nombre de Jesús, yo te ordeno, sécate, desarráigate de mi corazón. Te expulso de mi corazón en el nombre de Jesús. Y clamo la sangre de Cristo. Clamo tu palabra, Señor, y la virtud de tu fuego santo, para que limpies, sanes mi corazón de toda hipocresía. Y mientras